Buenas tardes, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Sí, hasta ahora. Buenas tardes, profe. Todo bien, ¿no, muchachos? Bueno, estamos ya prácticamente en las últimas láminas de la materia. Entonces, si no acabamos el día de hoy, vamos a la próxima semana y los otros días vamos a dedicarnos exactamente ya solo a proyectos. ¿Sí? Entonces, irán preparando sus proyectos ya para poder, pues, revisar y poder, en este caso, ir calificando los proyectos, pues, esas serán las notas del proyecto final. También esta semana voy a subir algunas evaluaciones, entonces igual estarán pendientes de las situaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como ustedes pueden ver, de acuerdo a las sílabos, estamos en la parte final ya de lo que nos solicitan, pues, el caso del programa, ¿no? Pues vamos a continuar con este caso clase. No sé si tienen algún comentario hasta aquí, alguna situación sobre la materia. Bueno, si no hay comentarios, pues continuamos. Entonces vamos a ver la última parte que se llama análisis e interpretación, en este caso de datos. Hablamos de resultados, pero en este caso, ¿sí? Cuanto a datos, ya hemos visto cómo debemos nosotros analizar información. De pronto, lo que después vamos a ver un poquito lo que es una base de datos, cómo podemos hacer filtrados, gráficos, esas cosas vamos a hacer ya con un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a hacer, pero en este momento vamos a hacer la interpretación, en este caso, de resultados a través de lo que son los estadísticos, ¿sí? Ustedes deben darse cuenta que todo proyecto de investigación se basa prácticamente, yo diría, en un 99% en la estadística, ¿no es cierto? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque la estadística nos permite inferenciar el comportamiento de una muestra a una población y pues podemos decir, si es que el muestreo estaba bien definido, pues es que podemos decir que la población se comporta de una u otra manera, dependiendo del tipo de variable que han estado, digamos que hayamos estado eh, que hemos estado realizando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero un ratito voy a contestar una situación del rectorado. Continuamos. Entonces, vamos a ver la primera. Dentro de esto tenemos lo que son las pruebas estadísticas, o también se llama pruebas estadísticas paramétricas, ¿no? La prueba TD-Student. Bueno, habíamos dicho inicialmente, pues, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, en este caso, la base de datos, y luego de la base de datos nosotros hacemos, lo que queremos es siempre tratar de los datos ajustar a una ley de probabilidades, ¿sí? Hacer una ley de probabilidades, pues, a una ecuación, determinar una ecuación. Entonces, ¿qué implica ahí? Por lo general, pues nosotros, para saber si la ecuación, si esta función, en este caso una ecuación, una función o una ley de probabilidad se ajusta exactamente a nuestra información, tenemos que calificar a través de ¿qué? A través de ciertos estadísticos que se llaman las pruebas de bondad de ajuste. Y dentro de esas pruebas de bondad de ajuste, entre las primeras pruebas tenemos la prueba T-de-Student, ¿no es cierto? Tenemos la prueba T-de-Student, tenemos la prueba Chi-cuadrado, la prueba Colombo-Moro, y también tenemos coeficientes de correlación de Pearson, otros coeficientes de correlación y así sucesivamente, ¿sí? Coeficiente de covarianza, toda esa situación. Entonces, estos estadísticos lo que nos ayudan es a definir, a decir muy bien, toda esta información sí se ha ajustado a esta ley, consecuentemente, esta ecuación o esta ley es la que está rigiendo al comportamiento de esa población, ¿no es cierto? En conclusión ya de esa población, ni siquiera de la muestra, sino de esa población. Exactamente, entonces, vamos a ver la primera parte, ¿no es cierto? Esto ya han visto en estadística, lo que un poco me interesa es, si bien es cierto, estadística, ustedes o sea, se recibe estadística, ¿no? Y ahí hacen cantidad de ejercicios, de ejemplos, cómo ajustar datos, todas esas cosas, pero acá hay un poco esta misma estadística que ustedes aprendieron, de pronto voy a estar repitiendo, pero ya ajustado lo que es a la investigación, exactamente, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿qué es la prueba T en este caso? La prueba T o la prueba T de Student. Dice que es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren, en este caso, ¿sí? Si dice, si voy a evaluar si dos grupos difieren entre sí
de manera significativa respecto a sus medias. En este caso hablamos de una media, ¿no es cierto? De una media, en este caso y de otra media. ¿De qué es de estas medias? Estas medias estamos hablando especialmente de lo que se refiere a lo que es los dos grupos o dos variables en este caso, ¿no es cierto? Dos variables podría ser en este caso, ¿no es cierto? Dice el comportamiento, el promedio del comportamiento, sí, pues el promedio del comportamiento de tal población es tal cosa, ¿sí? Entonces hablamos en este caso entre lo que es la prueba estadística y el comportamiento, yo qué sé, o la pobreza media de la población se comporta de esta manera. Hablaríamos en este caso, estamos evaluando entre lo que es estadístico y lo que es en este caso el efecto de la pobreza, ¿no es cierto? En este caso, sí. O también podemos decir entre las dos variables, entre una variable X y la variable Y, estamos comparando, en este caso, en cuanto se refiere en este caso a lo que es la prueba estadística. Entonces estamos hablando dos comportamientos, dos grupos. Si es que estas dos medias en este caso varían o no varían en este caso. Sí, es lo que queremos saber. Y al final estas medias, ¿qué es lo que quiere decir? Estamos hablando en este caso de una hipótesis, donde nosotros nos planteamos la hipótesis nula y decimos en este caso que la media aritmética de la población está lo cual cosa que nos planteamos, ¿no? Y la hipótesis alterna, en este caso la H1, estamos diciendo también la media, es en cambio la inversa de esta otra media, de esta otra hipótesis. Sí. Entonces estamos comparando estas medias respecto a otra variable que está aquí dentro de la hipótesis. Ustedes saben que la hipótesis está, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis está comparando, en este caso, entre una variable X y una variable Y, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que eso nacía del problema, no? Venía desde el problema y todas esas cosas venían esas cosas. Entonces, lo que está haciendo, entonces lo que queremos un poco decir que estos datos, por ejemplo, yo por ejemplo puedo decir, los datos de precipitación, ¿no es cierto? En este caso sería aquí precipitación, los datos medios de precipitación se ajustan en este caso a una distribución normal. Distribución normal, entonces estamos aquí hablando de dos, estamos de estas dos, en este caso, dice de dos grupos, ¿no es cierto? El grupo en el caso de las precipitaciones y el grupo en este caso de la distribución normal, en este caso se ajusta o no se ajusta a esta distribución normal. Es lo que estamos diciendo. Entonces, es lo que está en este caso trabajando lo que se llama en este caso la prueba T de Student. Continuamos. Aquí estamos en este caso la prueba T de Student. Lo que nos está diciendo exactamente es aquí. Es parecido en este caso, si ustedes se acuerdan, un poquito parecido a lo que es a la variable estandarizado Z, ¿no? Porque hablamos en este caso de la distribución normal. ¿Se dan cuenta? Se calcula para muestras pequeñas. Entendiéndose para muestras pequeñas, no sé ustedes comprendieron estadística, pero para muestras pequeñas entendiéndose menor a 30 elementos. ¿Sí? Entonces, esas muestras pequeñas, al final, una muestra está calificada como mínimo 30 elementos para que sea muestra, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la prueba de atención, hablamos de este caso, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos de Z, bueno, ustedes Z decía que era igual a la media aritmética, ¿no es cierto? Mejor dicho, a la XY menos la media aritmética, en este caso, X media, y sobre desviación estándar. Así decíamos, ¿no es cierto? La prueba de Student es algo medio parecido. Si ustedes pueden ver, aquí habla de la media aritmética, ¿no es cierto? En este caso, menos la media en este caso, de la población, sobre la desviación estándar, y esto sobre, en este caso, raíz de n, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, en cuanto se refiere a la prueba de Student, pues en vez de n, en este caso sería n menos 1. En este caso aquí, ¿no? Aquí dice función t n menos 1. Entonces, más o menos es parecido en este caso que trabajamos y se hacemos. Estamos en este caso trabajando con la prueba de Student. Ya, continuamos. Aquí hablamos de lo que es en este caso, la prueba en este caso, pues, para dos muestras grandes de distribución normal. Todo esto se ve en estadística, ¿no? Todo eso se ve en estadística. En este caso, hablamos de las medias de dos muestras, ¿no es cierto? La media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2 y en función, en este caso, de la desviación estándar de la muestra 1 respecto a la población 1 y la muestra 2 respecto a la población 2. Exactamente. Entonces, aquí hablamos, en este caso, el ajuste de la distribución, en este caso, normal de dos muestras, en este caso, muestras grandes, tomadas como la media aritmética de las muestras. Estas son fórmulas que nosotros hemos aprendido en estadística, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo que estoy aquí es repitiendo nada más. Ya.
Entonces, miren, a través de estas que hemos visto acá, la prueba en este caso, la prueba TD-Student, y acá en este caso sería para una sola muestra, ¿no? Una sola muestra, y acá hablamos para las pruebas, en este caso, de dos muestras, X1 y X2. Sí, bueno, hay también cantidad de otras cosas más, pero vamos a ver solo esta parte. Hipótesis a probar. Se trata de comparar dos grupos, ¿no es cierto? Las dos medias en este caso. La hipótesis alterna, que dije yo, plantea que los grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula supone que los grupos no difieren significativamente entre sí. En este caso, pues, esta es la hipótesis nula y aquí tenemos una hipótesis alterna, ¿sí? Alterna. O puede ser al revés, depende de todo lo que nosotros queremos plantear, ¿no es cierto? Yo para mí puede ser esta hipótesis al nula y esta la alterna. Entonces depende de lo que yo quiera demostrar nada más, ¿sí? Pero siempre tiene que indicar al final, si la hipótesis nula es, yo que sé, es algo que quiero decir que los datos se me ajustan a tal cosa, o la media aritmética de la una es significativamente igual a la media aritmética de la otra muestra. Entonces, ¿qué quiere decir con esta? La hipótesis nula, en cambio, será, perdón, la hipótesis alterna será, en cambio, que la media de la una es diferente de la media de la otra. Como decir, es la negación de la una frente a la otra, así nada más, ¿no? Por eso dice aquí, la hipótesis alterna plantea que los grupos difieren, ¿no? Aquí dice, grupos difieren significativamente entre sí. Acá, en cambio, dice bueno, que los grupos no difieren. ¿Sí dan cuenta cómo se plantean nuestras hipótesis? ¿Sí? No difieren significativamente entre sí. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ya depende de lo que queremos demostrar, pero el planteamiento se hace de esta manera. La una que sí, la otra que no. Cuando yo, por ejemplo, esto hablamos en cuanto se refiere ¿qué? Se refiere a la muestra de la, digamos, caso, a la media de la muestra 1, dice que es semejante o igual al comportamiento de la muestra 2. Eso es lo que está diciendo la primera. ¿Sí? Dice la teoría, plantea que los grupos difieren significativamente, ¿sí? Y acá dice, digamos, difieren, quiere decir no difieren, en este caso, nulo. Y acá en la otra, en cambio, sería la hipótesis, según este ejemplo, sería la hipótesis alterna, sería la H1. Y la hipótesis nula, estamos viendo en este caso que sería que el X1, en este caso X1, es igual, en este caso, al X2. ¿Sí? Exactamente. Entonces, miren ustedes, simplemente esos son el planteamiento de las hipótesis que nosotros tenemos que hacer en nuestras investigaciones. ¿Ya? Entonces, por lo general, ¿sí? ¿Qué queremos demostrar? Es esto. Y si no logramos demostrar esto, llegamos a decir que es esto, ¿de acuerdo? Pues aceptamos, por eso decimos, ¿dentro de qué? Dentro de niveles de significancia, ¿no? En este caso, el Z, 95%. Sí, dentro de los niveles de significancia tenemos que saber que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto un poco para ir dando, por en este caso, cómo hacemos la interpretación de la información, ¿sí? Bien, perdón. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta a través de ahí, muchachos? Esto vieron estadística, ¿no es cierto? Entonces no creo que les haga mucha, mucha novedad y a calidad, todo claro. Bien. Pero si es importante, pues acá ya estamos de investigación, sabemos que estamos ya aplicando. Variable involucrada. La comparación se realiza sobre la variable independiente. Aquí está, variable independiente. Pues había dicho, yo hablaba un poquito de X, Y, ¿no? X, Y. La variable independiente es de esta, ¿no? O sea, que por eso hablamos de la X. Y la variable dependiente es de esta, ¿no? Esta depende de esta, ¿no? Como con la comparación se realiza sobre la variable independiente, si existen otras, se debe efectuar varias pruebas de cada una. Claro, o sea, lo que dice un poco la literatura, o que dicen es, yo puedo plantearme, bueno, antes se podía plantear algunas hipótesis, lo que quieran, ¿no? Pero al final lo que pasa es que al plantear eso nos vamos a confundir y vamos a mezclar otras cosas y al final no podamos llegar a resolver. Entonces, ¿qué implica? Decimos que lo que máximo dice la investigación dice, por favor, plantee máximo una hipótesis nula y máximo puede plantearse dos hipótesis alternas. ¿Sí? Eso es lo que dice acá la teoría de la investigación. Máximo dos. Pero ¿qué pasa? Recomendable plantearse una hipótesis nula y una hipótesis alterna. ¿Sí?
Esto también les han dicho sus profesores, ¿no es cierto? Exactamente. Recomendable y es más fácil para poder trabajar de esta manera. Por si acaso, a veces saben decir, ¿por qué no planteamos la otra hipótesis? No, plantéale, no hay problema. Pero tienes que trabajar, y aquí dice clarito, si existen otras, se debe efectuar varias pruebas para cada variable. Aquí está clarito. Y ustedes ponerse en una investigación es lo mismo que yo me planteo un proyecto, me planteo dos objetivos generales. Imagínense usted, por cada objetivo general, por lo menos me van a salir 2 o 3 objetivos específicos. Y si planteo 2, 3, entonces me saldría 2 generales y 2 específicos. Al final, casi estoy haciendo 2 proyectos de uno. Entonces, ¿cuál es recomendable? Recomendable es plantearse un solo objetivo general y los específicos que ayuden a resolver el general. Nada más, sí. Lo otro, pues puedes plantearse otro proyecto y puedes avanzar por el tema, eso, ¿no es cierto? Es lo que se sugiere, ¿no? Todo es sugerencia, ¿no? Pero sugerencias que son viables en este caso para poder trabajar en el proyecto de investigación. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Sí? Un ratito.
Bueno, entonces de esta manera, ¿no es cierto? Ya, entonces ya más o menos tenemos la idea de esta cosa. Luego tenemos el nivel de medición de las variables, es el intervalo o razón, ¿sí? El nivel de medición de las variables, en este caso las variables X y Y. Eso también igual, ¿no es cierto? Y hablamos del caso de las variables también igualito, ¿no? Siempre tratemos de plantear dos variables para poder manejar. Sí, no planteemos más variables, tratemos de esto, pero podemos plantear más variables. Por supuesto que Y puede estar en función de, yo pensaría exageradamente máximo dos variables más, ¿sí? Para trabajar. Porque si hablamos de más variables, ya es más complicado el desarrollo, ¿no es cierto? Más complicado el desarrollo. Si ustedes van a ver, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una correlación lineal simple de esta variable dependiente en función de dos variables, ya el Excel no te da directamente, así como nos da XY, ¿no? El Excel nos da XY rapidito. Les hacen un gráfico, la ecuación y saca el R directamente. Ya tiene dos variables, ustedes ya tienen que hacer una especie ya de, de cálculo, digamos, de ecuaciones, tomando en cuenta esto internamente como correlación múltiple y ahí pues vamos solucionando cada uno de estos, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer esto? Sí se puede hacer, no es que no se puede hacer, pero como recomendación tratemos de trabajar en dos variables, ¿sí? Ya. Interpretación, bueno, para grupos pequeños, ya como les dije, exactamente aquí está, y no estoy mintiendo, no estoy fuera de foco, n es menor a 30. Eso les ha dicho su profesor de estadística. X, la media en este caso del grupo, la media poblacional, ¿no es cierto? Acá está el grupo, o sea, la muestra en este caso, desviación estándar y n tamaño de la muestra, exactamente. Y en exclusión en este caso, n menos 1, ¿sí? N menos 1, ¿sí? Entonces aquí lo que está diciendo es que yo puedo repasar aquí menos 1. Ya. Aquí dice, en este caso está hablando de la prueba T-Student. Bien, dice, a ver, vamos a ver, para saber si el valor de T es negativo, es significativo, se aplica la fórmula y se calculan los grados de libertad. Nosotros, creo que en la anterior clase calculamos los grados de libertad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, cuando, por ejemplo, los grados de libertad está en función de qué no está, en función de las variables estadísticas, en función de los intervalos de frecuencia que nosotros utilizamos en los estudios, ¿no? Entonces, esos son los grados de libertad, en este caso, que nosotros utilizamos, ¿no? O digamos, no utilizamos, sino bien ya es que nos calculamos o estimamos, ¿no? Así de sencillo. La prueba T se basa en una distribución muestral o poblacional de diferencia de medias conocidas como la T de Student. Exactamente. Esta distribución es identificada por los grados de libertad, los cuales se construyen el número de maneras como los datos pueden variar libremente. Exactamente. Está diciendo. Con datos pueden variar libremente. Claro, por eso se llama grados de libertad. Y ustedes ven, por ejemplo, en el caso nosotros pongamos grados de libertad, hablábamos, yo decía en el caso intervalos, ¿no es cierto? Intervalos, decía, trabajaba dos variables, dos momentos, media y desviación estándar. Ya, hasta aquí, ¿cuánto habría? 3 grados de libertad, ¿no es cierto? 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Porque B es igual que es igual a P, P es igual a B menos M menos 1, nosotros, P menos B menos M menos 1. Así decía, ¿cierto? Entonces, esto hablábamos en este caso de los grados de libertad, ¿no es cierto? Acá, exactamente. Y este menos 1. Ahora acá, si es que de pronto tendría yo el cuarto, que sería acá el CB, por ejemplo, o el CS, entonces ya es otro más, ¿no es cierto? Entonces ya tiene más grados de libertad, entonces esto nos da, pues en este caso, para determinar nuestros grados de libertad y variar libremente entre la X media, división estándar y cociente de simetría. Entonces, en función de esto, trabajamos para determinar los grados de libertad y después de eso, pues,
vamos a las tablas de student y vemos exactamente si es que dentro de esos calza en la sumatoria total de la distribución y al final pues vemos si es que se ajustó o no se ajustó a esta, digamos, esta información. Bien, dice, mientras mayor sea el número de grados de libertad, lo que acabé de explicar un poco, de libertad, distribución T-student, se acerca más hacia la distribución normal. Claro. ¿Por qué? Porque es lo mismo que nosotros decimos, por ejemplo, en hidrología. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajábamos con las leyes probabilísticas, en este caso, de dos momentos, ¿no es cierto? Media aritmética y desviación estándar, ¿no es cierto? Entonces trabajamos. Pero esto, ¿qué pasa? Esto el ajuste prácticamente es que hablamos cuando aprendes con dos momentos y que de pronto, pues el ajuste que se haga a cualquier ley prácticamente van a ser muy, como decir, el intervalo muy pequeño, ¿no? Pero si yo ya ingreso con otro valor, en este caso de estadístico, entonces esto, pues, va a ser el ajuste más bueno y más confiable porque estamos trabajando en este caso con tres momentos. A eso se refiere acá. Y estos tres momentos, acuérdense que se transforman en grados de libertad, ¿no es cierto? Porque ya dije que B es igual a P menos B menos 1, ¿no? ¿No es cierto? Entonces grabamos en este caso los grados de libertad, ¿no es cierto? Grados de libertad es igual en este caso, ¿no es cierto? A P, decíamos menos B menos 1, así de, ¿no? Menos B menos 1, más o menos. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de qué significa la una y qué significa la otra, ¿no es cierto? Entonces, bien. Dice acá en este caso, si los grados de libertad exceden los 120, exactamente, la distribución normal es utilizada como una aproximación adecuada de t-distribución. Aquí está hablando. Exactamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acá sale, pues claro, de todo lo que sería, todo el ajuste que hagamos de acá, y al final sabremos, en este caso, toda la sumatoria de esto. Entonces, si es que esto excede, digamos aquí, si los grados de libertad exceden los 120, la distribución normal es utilizada como una aproximación. Es decir, si es que esta sumatoria de aquí, todo esto que nos da acá, exceden ese 120, dice que en este caso la normal es utilizada como una aproximación adecuada al test student. Luego dice calculado la test student, en este caso los grados de libertad, ¿sí? Se elige el nivel de significancia y se compara el valor obtenido con mostrar la tabla. Similar a lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, en lo que son ajustes a través de lo que son, por ejemplo, Python 3, log Python 3, esa cosa, ¿no es cierto?, que hemos hecho. Similar. O sea, calculamos este valor y luego vamos a la tabla y en la tabla comparamos con el nivel dentro del nivel de significancia. ¿Cuál es el nivel de significancia? El valor de significancia es de Z. Z, en este caso, o alfa, que da lo mismo, que en este caso era que es el 95% o el 0.05, que nosotros hablamos. Por lo general es valor recomendado para hacer los ajustes necesarios, ¿sí? Exactamente. Esto pues, ya como digo, pues simplemente lo que estoy indicando es que lo que se debe hacer cuando ya nosotros comenzamos a hacer los ajustes con la información que tenemos. Bueno, esta prueba de student, como dijimos un poco, la estadística está basada, por lo general, está basada bastantísimo en lo que es, está basada, ¿qué pasó? En lo que es, en este caso, la distribución normal. Aquí está, ¿sí? Entonces, para muestras pequeñas de población normal, vamos con esta T, hablamos de este caso la muestra, o sea, la media muestral, la media poblacional y sobre en este caso la guía estándar de la muestra, ¿no es cierto? Ya la prueba. Aquí está en este caso el nivel de significancia, ya ustedes se acuerdan este valor, bueno, tal vez no se acuerdan, los que toman hidrología conmigo, pues conocen este caso el nivel de significancia, que significa ¿qué? Que significa del 95%, ¿no? El nivel de significancia del 95%. ¿Sí? Entonces aquí está en este caso relacionado a todo lo que es en este caso la distribución normal, ¿no es cierto? Entonces acá lo que calcula son las áreas, en este caso si son mayores de acá, aquí está el área pequeñita esta, o puede ser toda esta área si cae el elemento dentro de esta área o no. Y eso vamos a ver a través de una tabla, en este caso lo que calculamos a través de estos valores y luego pues vamos a la tabla y vamos a ver dónde se encuentra el intervalo dentro de esto, ¿no es cierto? Cuánto suma en este caso dentro de lo que es el intervalo de la distribución normal, exactamente.
Ya. Aquí están los grados de libertad, como ya les había dicho un poco, dice, en este caso, pues grados de libertad es igual a N1 más N2 menos 2, ¿sí? Yo les había dicho los grados de libertad con el ajuste que era igual a B menos P menos 1, así decía, ¿no? B menos P menos 1. Este grado de libertad se refería a grado de libertad de un ajuste de datos a una ley de probabilidades. En cambio, los grados de libertad para calcular en este caso está refiriéndose a qué? A lo que es en este caso el tamaño de dos muestras. O sea, en este caso, si nosotros hablamos de hipótesis nula, decíamos que, si decir hipótesis nula, decíamos que, en este caso, la media aritmética de la muestra 1 es igual a la media aritmética de la muestra 2, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando, en este caso, de la muestra 1, en este caso sería N1 y en este caso N2. Ya. Pero acá hablamos de población, si ven acá, ¿sí? Cada grupo comparado, o N1 o N2, o también podría ser este N1 también igual, y también se podría ser N2. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? N1 y 2 representan el tamaño de cada grupo de la muestra. Entonces, aquí simplemente es el tamaño. Entonces, siendo N1, el tamaño de la muestra 1, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra 1, y este N2 también el tamaño de la muestra 2. Entonces, yo de esta manera calculo lo que es el grado de libertad, sumado a las dos, y luego aminorados 2, valor 2, y de esa manera tengo yo los grados de libertad cuando estamos trabajando lo que es en la prueba T de Student, ¿sí? Evaluación de resultados. Vamos a ver. Si nuestro valor calculado es igual o mayor que el de la tabla, se acepta la hipótesis alterna, ¿sí? Alterna. Entonces, pero si el valor es menor, se acepta la hipótesis nula. Entonces, aquí hablamos de este caso, lo que estamos hablando, ¿qué? Estamos demostrando la hipótesis nula y estamos, en este caso, aceptando la hipótesis, perdón, primero, vamos a ver, nosotros hemos planteado prácticamente esto. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos de una cantidad de valores que mostraba acá, aquí dice, el valor calculado es igual a lo mayor que la tabla. Entonces, ¿qué dice? Si yo todo el valor que calcula, la suma de todo esto, o lo que calcula acá, este valor dice que es, si es que es mayor, ¿no? Si es mayor en este caso, ¿qué implica? No está dentro del rango. Por lo tanto, estoy aceptando la hipótesis alterna. Entonces, pero si es que esto es menor o igual, sería en este caso, para mí sería menor o igual, ¿no es cierto? Entonces aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué sería en este caso? La que queremos nosotros demostrar. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo. A ver, un ratito. A ver, un ratito, pero voy a tener una llamada. Ya, lo que pasa es que me están llamando de la universidad para una defensa de una sustentación de grado de Andrea Estefanía Yumiquinga Taxi. Y soy el presidente del tribunal. Entonces me están llamando para probar si está todo bien. Nada más, eso muchachos. Por eso disculpen, nomás cada rato me están llamando. No hay problema igual. Vamos, continuamos. Entonces, ustedes esto ya conocen, pues lo que estoy simplemente es indicándoles que lo que nos está, lo que debemos hacer cuando nosotros aplicamos, o sea, no solamente en la prueba 3U, ¿no? También en la prueba Chicuadra, en cualquier tipo de pruebas, tenemos que trabajarse esto, ¿no? Y los grados de libertad, o sea, aquí hablamos, verán, es sobre los grados de libertad
y este caso es Z, por si acaso. Estas dos cosas, estos valores que nos dan aquí, dice los grados de libertad, yo qué sé, yo no sé, pues puede ser 6, ejemplo, entonces aquí nos dice el valor de Z, los grados de libertad 6, 4, lo que sea, 2, 3, lo que sea, no sé, 2, 15, lo que sea, y aquí nos va a dar el valor de Z, en este caso, acá pues puede ser Z 0.05, pongamos un caso, ¿no es cierto? Sí o no, puede ser en el caso 99%, lo que quiera. Entonces aquí tenemos valores de acá, valores de acá. ¿Sí? Entonces si yo trabajo con este, pues será este valor. Y este es el valor para el cual yo voy a comparar, que está diciendo acá, comparo, y pues dentro de esto, pues si es mayor, acepto en este caso la hipótesis nula y digamos la hipótesis alterna, y digo la hipótesis nula no me cumplió, o si es menor, pues acepto la hipótesis, así de sencillo. Es lo que está diciendo, ¿no? Nada más que es lo que tenemos que hacer con nuestros estudios. Bueno, aquí pues como ejercicios podemos ver acá, tomar la prueba de Turing y calcular, ¿no? ¿Qué serían los pasos que debemos hacer? ¿Sí? Sacar la media muestral, sacar la media poblacional, lo que sabes ya. El nivel de confianza, elegir el nivel de confianza. Ese sería el número de elementos de cada la muestra y ese sería, en este caso, elegir el nivel de significancia, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces aquí calcular dice, tomar la tabla T y calcular. En este caso, lo que es la prueba T de Turing, que estábamos hablando que era en este caso la media muestral menos la media poblacional, ¿sí? Y sobre, en este caso, la raíz de n, ¿no es cierto? Que nos da, en este caso, n, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, y acá pues la media muestral de la una, ¿no es cierto? La media poblacional, no sé, pues el valor que sea de acá, es en el caso media muestral, que sería esta media de aquí, la media poblacional, que en este caso aquí es 1, por si acaso es U, sería esta. El alfa, ¿qué sería el alfa aquí? Alfa será en ese caso el nivel de significancia, ¿no es cierto? Nivel de significancia en ese caso yo puedo decir que el 95%, ¿no es cierto? El 95% de nivel de significancia. N sería el número total de datos, ¿no es cierto? El número total de datos, yo que sé, no sé, o sea, 30, 40, no sé, el número total de datos, y datos, número de datos, ¿sí? Y este GL es en este caso grados de libertad, puede ser 4, 3, ¿no? 3, no sé. Pongamos que sean 6, ¿ya? La libertad es 6, ya tenemos. Este, por supuesto, que el 95% se refiere a un Z, y hay un valor en este caso, también tomamos de una tabla, los niveles de este caso para el 95%. Me parece que es 1.43, alguna cosa. Los datos que tenemos, 3.32, alguna cosa. No estoy seguro, pero por ahí tiene ese valor, para el 95%, ¿sí? Entonces, con esto, pues, simplemente ya, en este caso, calculo lo que es la prueba de Turing. Nada más. ¿Qué más? Aquí tengo un poco un gráfico, digamos, no un gráfico, sino un flujograma, por la cual, pues, cuál es lo que nosotros debemos, cuál sería el procedimiento, más o menos, que nosotros debemos hacer, ¿no es cierto? Es decir, cuando nos planteamos todo el problema, ¿no es cierto? Hacer, y luego, por qué partes nomás vamos? Y en caso de no, pues, al final, ¿qué aceptamos y qué es lo que no aceptamos? Bien, vamos a ver. Aquí dice hipótesis a contrastar, ¿cierto? Primero, ¿qué dice acá? Bueno, los datos de la muestra, ustedes ven acá, tenemos los datos de la muestra, ¿sí? Si la muestra, ustedes saben que es parte de la población, ¿no es cierto? Entonces aquí se calcula una medida asociada a la hipótesis que es el cero decimal. Bueno, primero acá vamos a ver, se define la hipótesis nula y alternativa con una distribución de probabilidad conocida. Ya, entonces, hipótesis nula, defino mi hipótesis nula, ¿sí? Aquí es mi hipótesis nula. También defino mi hipótesis alterna, ¿sí? Ya, la forma de definir, en este caso, si hablamos de medias, hablamos de medias. Por lo general trabajamos más en medias, ¿no? Trabajamos más en medias. A veces también trabajamos con desviaciones de estándar y otros parámetros, pero más trabaja a nivel de medias. Sí, a nivel de medias. ¿Qué más? Regla de decisión, nivel, significancia. Lo significativo, es el segundo paso que tenemos que tomar en cuenta. Ustedes quieren ser más precisos, yo digo 99, 98, sugerencia 95, ¿sí? Y luego vamos a ver al valor crítico tabulado. Bueno,
Acá dice los datos de la muestra, se calculan en este caso las medias asociadas a la hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué asociar la hipótesis? Porque acá habíamos dicho que definimos, yo que sé, las medias de la una frente a las medias de la otra, ¿no es cierto? Están asociadas esas cosas. Y acá lo mismo, ¿no? Las medias de la una y las medias de la otra, ¿no? Entonces acá las medias de la otra. Así está asociado. Entonces estamos aquí, exactamente dice, hipótesis de que sea relacionados a la hipótesis. Acá estamos las hipótesis. Se comparan los valores calculado y tabulado. ¿Sí? Calculado y tabulado, caso. Entonces, si es que los dos valores, en este caso, si esta coincide con este valor, la coincide o está cercano, ¿no es cierto? Entonces estamos aplicando, en este caso estamos aceptando la hipótesis nula. Si no coincide, entonces rechazamos, va por hipótesis. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces acá dice muy bien. Si es que no yo me he planteado en este caso, si esta hipótesis nula y esta hipótesis alterna, pero yo digo que estas son diferentes, o esta es igual, digo así, ¿no es cierto? Entonces dice, si cualquiera de las dos se rechaza o no. Si es que cumple, voy, digamos, si cumple, voy sí por acá. Si se rechaza, voy por acá, no. Y luego se traen las conclusiones, simplemente. Entonces, ese es más o menos el procedimiento que yo llevo, en este caso, obtener. ¿De acuerdo? No sé si tiene alguna pregunta ahí. Y ya. ¿Alguien dice algo aquí? No, profe, ya listo. Bueno, eso se ve en estadística, pues ustedes conocen mejor que yo. Chévere. Ya, continuamos. Aquí igual, ¿no? En este caso, aquí existe otra, digamos, otra forma de verlo, ¿no? Se sabe que la población es normal, sí, no. Es que sabemos que es normal. ¿Qué quiere decir normal? Quiere decir que, en este caso, si es que la hipótesis que yo planteo he logrado demostrar, entonces sí voy por acá, primero. Entonces, si n es mayor o igual a 30, ¿sí o no? Si es que es mayor a 30, voy por acá. Dice, ¿se conoce? Sí, utilizar prueba Z. ¿Se conoce? No. Dice utilizar prueba Z. Igual, en las dos partes yo puedo utilizar prueba 30 en cuanto se refiere a lo que es prueba Z, perdón, ¿no? Entonces, acá hablamos ya, en este caso, hasta aquí hemos llegado, en este caso, perdón, la prueba, en este caso, prueba T, ¿no? Aquí llegamos a prueba T, ¿sí? Prueba T. Pero acá un poco ya vamos a la prueba Z, ¿no? A la prueba Z, en este caso, ¿no? Bien, entonces acá, si es mayor a 30, no, entonces voy por acá. ¿Se conoce? Sí, prueba utilizar prueba Z, ¿ya? No, prueba T. Entonces miren ustedes, entonces, ¿qué quiere decir? La prueba T de Student, que por lo general está trabajando ¿para qué? Para, en este caso, la prueba T es para n menor o igual a 30, exactamente. Menor o igual a 30. O sea, son elementos, en este caso, muestras pequeñas que se llaman, en este caso, o muestras, ¿no? Al final. Pero si es mayor a 30, entonces ya utilizamos, en este caso, la prueba Z. Ustedes la prueba Z, ustedes prácticamente, ¿cuál es la prueba Z? Es la Z que tenemos en este caso relacionada a lo que es de las variables estandarizadas Z, ¿no? Exactamente. Bueno, pero todas las pruebas, si ustedes ven un poco, tienen alguna relación en fórmulas, ¿no? Porque a veces nosotros para aprendernos una fórmula no es que necesitamos ser memoristas, ¿no? Sino tenemos que saber relacionar. Y por eso cuando yo veo una fórmula digo, vea, esa es parecida a esta fórmula. Cuando digo parecida es que algo relacionamos con otra fórmula y no hay necesidad de estarnos aprendiendo de memoria, porque al aprender de memoria nos olvidamos. Hoy me aprendo y mañana ya no sé, ¿sí? Pues bien, pues aquí habla un poco en función de qué, del tamaño de la muestra, ¿sí? Miren ustedes, si es mayor a 30 o no, voy por acá, ¿sí? Entonces sí, conozco prueba Z o no, prueba T, ¿ya? Acá dice, pues, se sabe que la población es normal, si no es normal, vamos por acá. Dice, si n es mayor o igual a 30, sí, si es que es mayor a 30, voy por acá, ¿sí? Se conoce, dice en este caso, se conoce si utilizar prueba Z por el teorema central del límite central. Eso deben saber también que se llama límite central, ¿no? Teorema central del límite también se llama. No, utilizar prueba Z por el teorema del límite central, ¿cierto? Entonces nos dice.
Pero si n es mayor a 30, utilizar prueba no paramétrica. Entonces aquí un poco nos da la orientación en cuanto se refiere primero al tamaño de la muestra y segundo, ya saber que si utilizo la prueba T-Student o si utilizo la prueba Z, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con la prueba T-Student? Para muestras menores a 30, menores o iguales a 30, y para prueba Z, para muestras ya mayor a, en este caso, mayor a 30, ¿sí? Esa es la parte de la estadística que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, aquí está un poco indicado el flujograma por donde nosotros podemos caminar, en este caso. Bien. Aquí estamos hablando justamente de las zonas de aceptación y rechazo, que igual ustedes eso han visto en estadística, ¿no es cierto? Todo esto se da en estadística. Esquema cuando se compara la diferencia entre los dos medios proporcionales muestrales, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver en este caso, toda hasta aquí habla, ustedes han sabido, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos en estadística hacemos prueba de dos colas, ¿no? Así llamamos, ¿no? Prueba de dos colas, cola a la izquierda, cola a la derecha. Y también hablamos zonas de aceptación y zonas de rechazo. Exactamente dentro de qué? Dentro de lo que es la distribución normal. Si ustedes ven esta prueba, ¿sí? Esa también se llama, ¿cómo se llama? La campana de Gauss, también se llama, ¿no es cierto? Bien. Entonces dice, se acepta la hipótesis nula si el estadístico la prueba. Justamente, bien. Siempre nosotros planteamos la hipótesis nula, otra vez estamos confundidos, a veces hipótesis nula y otra. Si es que nosotros aceptamos la hipótesis nula, si es que siempre y cuando el valor del estadístico esté dentro de qué? Dentro de la zona de qué? De aceptación, ¿cierto? Aquí dentro. Esto para mí sería la zona de aceptación, ¿sí? Y para acá sería la zona de qué? La zona de rechazo. Vamos a ver. Dice, aquí dice, se acepta la hipótesis nula si el estadístico de la prueba cae dentro de esta región. Entonces, esta no, para mí se llama zona de aceptación. No sé si es que les enseñaron así a ustedes en estadística. ¿Sí? Se llama zona de aceptación. Ya. En cambio, si no está dentro de esta zona, se llama la zona A. Aquí dice, se rechaza la hipótesis. Entonces, aquí dice zona de, en este caso, zona de rechazo. Pues por eso se llama, algunos libros de estadística está escrito zona de aceptación y zonas de rechazo. ¿Sí? Y acá también se llama, en este caso, zonas de rechazo. Aquí está, la rechaza la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, ¿no es cierto? Si es que cae, pongamos acá, cae aquí. Si cae aquí, acepto la hipótesis nula. Entonces, acepto mi hipótesis nula, ¿sí? La que dice. ¿Y qué pasa? Y rechazo la hipótesis alterna. Así de sencillo, no. Cae aquí, acepto mi hipótesis nula y rechazo la hipótesis alterna. Si queda acá, ¿qué? Rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. Rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. ¿Sí? Aquí está. Si rechaza la hipótesis nula, vea. ¿Sí? Entonces, en este punto, ¿cuál será este punto? Es el valor crítico. Así la parte está el punto. ¿Por qué valor crítico? Porque está entre la aceptación y está entre el rechazo. Área A. ¿Sí? Acá, valor crítico igual. Entonces, acá sería valor crítico hacia el negativo, la zona negativa, porque todo eso de aquí, a partir de aquí, es negativo hacia la izquierda. Y es asintótico incluso también, ¿no es cierto? Y valor crítico desde aquí hacia la derecha. ¿Qué dice acá? Se rechaza la hipótesis nula. Igualmente, aquí también rechaza hipótesis nula, como dije. Aquí también sería una zona de rechazo. Al final son unas zonas de rechazo. ¿Sí? Ya. Dice área igual área B, que sería en este caso el área B, ¿no es cierto? El área B. Y área y A más B. Entonces, en este caso sería, en este caso, A más B, el nivel deseado de significancia. ¿Sí? Bien. El nivel significado de significancia, pues simplemente estamos hablando de un 95% en este caso. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es, cuando nosotros trabajamos, si bien es cierto, muchos estudiantes pueden decir, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve exactamente, aquí está ubicada las zonas, en este caso, para lo que son las hipótesis, ¿no? Relacionadas a esta parte acá. Bien, aquí hablamos lo que es el esquema de selección de pruebas estadísticas cuando la variable dependiente es continua u ordinal. Esto ustedes saben que es una variable dependiente y continua u ordinal. Vamos a ver, número de grupos. Aquí hablamos un grupo, dos grupos y tres o más grupos. Un poco hablando acá. Aquí dice, cuando n es mayor o igual a 30, está hablando en este caso de las pruebas en este caso para prueba Z,
2 grupos son grupos independientes y también 3 o más grupos son independientes. Pero dentro de esos grupos, pues de 2 grupos, el uno viene por acá, el otro puede estar por acá. Si n mayor o igual a 30, vienemos por acá. Si n es menor, digamos, no, si dice independiente. Si este no es independiente, también, pero tenemos que ver si el grupo es menor o igual a 30 y vienes por acá. ¿Sí o no? O sea, vamos diferenciando, ¿no? Entonces acá si son independientes, si es independiente, sí, si no es independiente, no. Si es independiente, 3 o más grupos, distribución normal, ¿sí? Dice varianzas y digamos el caso, dice distribución normal o varianzas semejantes. Y acá, distribución normal, varianzas semejantes. Sí, en las dos opciones, igual, calculamos en este caso lo que son a través de la distribución normal y las varianzas semejantes, ¿cierto? Bien, continuamos hacia acá. Vamos acá primero, ¿ya? Mayor o igual a 30, dice sí. Vemos por acá y luego dice prueba Z. Entonces, estamos cumpliendo cuando el valor de n es mayor, una muestra mayor, en este caso, mayor a 30. Dice no, distribución normal, sí. Sí, se ajusta la distribución normal, sí, prueba T. Cuando es en ese caso menor a 30, prueba T. No, prueba el signo para la media. ¿Sí? No sé si sepan qué es de prueba del signo, ¿no? Pero bueno, acá, esto es estadística todo. Para n mayor a 30, sí, prueba Z para diferencia en este caso, de la media, ¿no? Diferencia de medias, ¿no? Diferencia de medias de aquí, ¿no? No, distribución normal. Si se cuenta, todo hablamos de distribución normal. Aquí, distribución normal, distribución normal, distribución normal, distribución normal, distribución normal. Es decir, un poco yo diría, la estadística está alrededor de la distribución normal. Así de sencillo, ¿sí? Y ahí nace todo. Bueno, acá hablamos de cada distribución normal, varianzas, ya aquí vemos ya varianzas. ¿Se acuerdan que yo dije? No solamente son medias, puede ser la varianza, por supuesto, que es la medida de dispersión, ¿no es cierto? Y de ahí nace, pues, la raíz cuadrada de la varianza es en este caso, ¿cómo se llama? Ya me olvidé ya. Bueno, entonces tenemos en este caso las medida aritmética, la desviación estándar, exactamente. Sí. Ya, pues estoy pensando en el grado de mañana. Bueno, entonces no, ya quitamos. Entonces aquí nosotros podemos, a través de este flujograma, podemos ir viendo qué es lo que nosotros aplicamos de acuerdo específicamente del número de datos, del número de grupos, en este caso, a dónde llegamos, ¿sí? Y qué es lo que debemos hacer, en este caso, qué pruebas aplicar. Pero acá un poco ya más complicado con los 3 o más grupos, miren acá, hablamos del caso de la comparación de tratamientos, hablamos de la prueba de Cruzan-Waltz, comparación de bloque, en este caso agua bloque, comparación de tratamiento, prueba de Friedman y comparación de este caso. Entonces esto un poco ya más, estadística un poco más profunda. Acá la menos profunda llamaría yo, ¿sí? Acá tenemos igual las pruebas de Mann-White y comparación de poblaciones, pruebas Z, pruebas T, acá también. Entonces, en función de esto podemos definir qué tipo de pruebas aplicamos a tal o cual tipo, digamos, de acuerdo al número de datos y al número de grupos que estemos nosotros comparando o queremos nosotros trabajar en lo que es nuestra estadística. Bien. Ya. Esquema de selección de pruebas estadísticas para medir relación entre variables. Entre variables, en este caso variables de X y Y. Ya, aquí vamos. Escala de medición para ambas variables. ¿Cuál vamos a ver? La continua, variables continuas. Variables continuas, trabajamos especialmente lo que es el coeficiente de correlación lineal de piso. ¿Sí? En este caso, pues, hablamos ¿no? El cuadrado, o en este caso, la R. ¿Sí? Esta es la que es la más utilizada, ¿no? Estamos hablando de una variable continua. Ya, si es que es una, en este caso, escala de mediciones, en este caso, si es una ordinal y o numérica, coeficiente de correlación por de Sperman también, ¿cierto? Aquí hablamos de Sperman, también es de otra coeficiente de correlación que nos da acá. Pero si es una variable nominal, cada variable tiene 2 categorías, tabla 2 por 2, por ejemplo, en este caso. Aquí, por ejemplo, hablamos de las pruebas, en este caso sí, hablamos cuál prueba. Aquí está chi cuadrado. Chi cuadrado, coeficiente de riesgo relativo, estudios de cohorte. Bueno, aquí todo lo que podamos hablar, en este caso.
Por lo general, este es más que, yo conozco más tema de este, trabajo más tema de esto, sí, siempre me gusta escuchar hablar. Y no, si es que tampoco no es lo que está diciendo acá, pero también igual vamos en este caso a hablar lo que es la prueba chicuarada. Es decir, esta prueba chicuarada trabaja bastante en los dos temas. Para independencia, digamos, para independencia de variables y coeficientes de contingencia. Exactamente. Entonces aquí nos está indicando, por ejemplo, qué es lo que nosotros, para no saber, digamos, para saber qué es lo que debemos utilizar en cada caso, ¿no? Nuestra investigación, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, una variable continua, entonces, ¿qué es lo que debo aplicar directamente? Ya sé que esto debo aplicar. No estoy viendo, a ver, aplicar esta, aplicar esta otra, no, sino aquí estamos un poco, nos da por dónde debemos caminar y qué debemos trabajar, ¿sí? Pero para lo cual debemos saber qué tipo de variables en este caso estamos trabajando. Exactamente. Esa situación. ¿Sí? Bien. Hipótesis estadística según número de grupo y tipo de variables. Bien. Aquí hablamos, por ejemplo, cuando es un grupo, dos grupos o tres demás grupos. Aquí está el número de grupos, ¿no? Entonces aquí hablamos variable cuantitativa en valores, variable categórica, ¿sí? Entonces acá hablamos cuantitativa. Aquí está. La cuantitativa hablamos, por ejemplo, esto es hipótesis, ¿no? La hipótesis hablamos, yo en este caso yo hablaría de la hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis, simplemente la hipótesis alterna son la negación de esta, nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de que la media de la una muestra es igual a la media de la otra muestra, ¿no es cierto? Es lo que estamos haciendo en hipótesis. También la hipótesis, había dicho anteriormente, ¿se acuerdan? Que yo puedo plantear también una hipótesis que la desviación estándar, en este caso, bueno, depende de lo que yo quiero plantear, ¿no? Si la desviación estándar, por ejemplo, aquí estoy planteando, es menor a la desviación estándar de la muestra, ¿no? Sí, digo yo, la desviación estándar de la muestra 1 es menor a la desviación estándar de la muestra 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma de plantear es esta exactamente, porque lo que tratamos de decir, ¿qué es la desviación estándar? Simplemente es que es la desviación que tiene el dato respecto a la media. Eso es lo cierto, es la desviación estándar, ¿sí? Entonces, mientras más alejada de la media esté, la desviación estándar es mayor. Y mientras más cerca de la media esté, la desviación estándar es menor. Entonces, por lo general, si es que yo digo muy bien, si está alejada de la media, ¿qué quiere decir con eso? Que de pronto el dato no es parte de la media poblacional, de la media muestral. Así de sencillo, ¿no? Entonces, si digo que es menor, quiere decir que está cerquita, en este caso, a la media de pronto, ¿no? Bien. Aquí hablamos, en cambio, ya cuando esas son variables cuantitativas, ¿sí? Cuando yo planteo de esta manera, las cuantitativas, ¿ya? La variable categórica, en cambio, son las hipótesis, en este caso, que nos planteamos. Hipótesis de igual de la manera, pero hablamos en este caso parámetros de proporción. También yo puedo hablar en este caso, pues, en lo que son proporciones, en este caso, de una muestra respecto a la otra muestra. La proporción 1 es igual a la proporción 2. También eso se ve bastante en estadística, lo que son la parte de lo que es de proporción, ¿sí? Ya. Luego hablamos de hablamos de un solo grupo, ¿no? Dos grupos, variable cuantitativa y variable categórica. Igual, ¿no? La misma situación acá. Igual planteamos, si ustedes pueden ver, aquí dice hipótesis, igual, parámetros de medias. Acá también igual, si ustedes ven, es la misma parámetros de medias, ¿no? Prácticamente va a ser la misma, ¿no? Si ven acá, la misma, la parámetros de medias. Acá igual va a ser parámetros de variaciones, ¿sí? Ahora también acá las variaciones, también aquí puedes plantearte, yo planteaba acá como menor, pero también aquí se puede plantear como igual. Es decir, lo que yo quiera demostrar, así de sencillo, lo que yo quiera demostrar. Y también las variables, también hipótesis, en este caso de parámetros, en este caso, ¿no es cierto?, de proporción igual de la misma manera, podemos plantear igualito. Si ustedes ven, entonces trabajaríamos en cuanto se refiere a números de grupos, un grupo, dos grupos, lo que sea. Tres o más grupos, ¿sí? Que puede ser que se trabaje, pues variable igual, cuantitativa, categórica, ¿no? Y aquí lo mismo, prácticamente estamos hablando de la misma, ¿no? Si vemos esto, leemos esto y leemos casi esto. Casi viene lo mismo, ¿no? La media, las medias, ¿no? La desviación estándar, desviación estándar. Sino que aquí, ¿qué pasa? Aquí, como hablamos de este caso, de tres o más grupos, tiene que hablar desviación estándar 1, la 2 y la 3. Imagínense en lo que es trabajar ya.
La 1, la 2 y la 3. La 3 varía porque estamos en estos grupos, ¿no? El grupo 1, grupo 2 y grupo 3. No es, o sea, no es que no se puede trabajar, se puede trabajar, sino simplemente es cuestión de centrar a lo que estamos haciendo y saber que estamos trabajando con 3 o más grupos, ¿no? Pero al final tenemos que trabajar en ese tema. No es complicado, digamos, no diga complicado, pero sí resulta un poquito de concentración para plantear nuestras hipótesis cuando trabajamos con 3 o más grupos. ¿Sí? Exactamente. Bien. ¿Tiene alguna pregunta? Me dicen. Ya, prueba de correlación o rango de esperma. ¿Sí? Muchos de ustedes en las investigaciones que yo estoy leyendo, de las tesis, pues trabajan bastante con este tipo de correlación, por si acaso. ¿Sí? Ya, continuamos. Pruebas de correlación, rango de esperma. Entonces, esto es, en este caso, el coeficiente de correlación. Aplicamos a través de esta fórmula que estamos viendo acá, que conocen ustedes de igual manera. ¿Sí? Entonces, dice el coeficiente de correlación del rango se define como. Aquí el valor de n. N es, en este caso, el número de observaciones, ¿sí? Número de observaciones, número de individuos o fenómenos clasificados por rango. En este caso, el valor de n. ¿Sí? DI, ¿qué es? DI dice que es igual a la diferencia entre los rangos atribuida a dos características diferentes del iésimo individuo del grupo. ¿Sí? Entonces hablamos en este caso de la diferencia de los rangos entre, en este caso, atribuida a dos características diferentes, en este caso a dos grupos de dos características. Este rango de Spearman es parecido al coeficiente de correlación, ¿cierto? Porque si ustedes pueden ver acá, RS, que es el rango de Spearman, dice que es igual a 1 menos 6 y toda esa cosa. ¿Qué quiere decir con esto? Este valor va a ser, pongamos un caso, lo máximo, ¿cuál sería el máximo valor que puede tener todo esto de aquí? Ah, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el máximo valor que puede tener esta historia está dentro dentro del círculo rojo? ¿Cuál sería el valor máximo que puede tener? Ah, muchachos, ¿quién me dice? Ah, vamos a ver quién está. Vamos a estar. A ver, Cintia, ¿cuál sería el máximo valor que puede tener toda esta partita de rojo que está aquí? Ah, a ver, Cintia, ¿está en clases? Sí, profe. Sí A tengo ver, eso. dígame, ¿cuál sería el máximo valor que puede tener esto? Todo esto. ¿Quién me dice? Daniel, ¿cuál sería el máximo valor que puede tener ahí? ¿Qué fue, muchachos? Esto vieron en estadística. ¿Qué fue, Daniel? ¿Estás ahí? Daniel Solano. ¿Qué fue, Daniel? Abre la puerta siempre.
¿Quién fue, muchacho? Grace Fernanda Benalcázar Andrade. Presente, profe. Sí, dígame, mija, ¿cuál sería el valor máximo que puede tener toda esta cosa roja? ¿Ah? Nada. No, profe, estoy pensando. A ver, ¿cuál sería máximo podemos tener este? ¿Por qué será máximo 1? Aquí dice clarito. Ustedes aprendieron estadística y les juro que ustedes les dan estadística bien, porque igual yo daba estadística, yo di también estadística en la universidad. Pues conozco bien, yo da todas esas cosas voy en estadística. Y acá era solo ingeniería civil. A pesar de eso les sacaba el aire yo en estadística, pero acá ustedes estadística reciben súper bien porque la mayor cantidad de investigaciones ustedes lo hacen, lo resuelven sus resultados con estadística. Y utilizan todos sus coeficientes, todos utilizan ustedes esto. Yo he visto aquí tengo unas tesis de grado, utilizan bastantes coeficientes ya. ¿Por qué va a ser 1? O sea, ¿por qué? Porque máximo puede ser que la relación entre dos variables, aquí dice, ¿no? Yo pongamos este caso, la relación entre y y x, ¿no es cierto? Puede haber, a ver, para que de pronto puede ser el máximo valor, ¿no es cierto? Sería el máximo. Y el mínimo valor, ¿cuál podría ser? A ver, si yo ya dije 1, ¿cuál podría ser el mínimo valor? El máximo es 1. Profe, A ver, ¿cuál? eso está en un rango de 0 a 1, o sea, puede estar entre 0 y hasta 1. Por eso es que ese valor no debe ser negativo tampoco. Entonces, por eso está contra el menos. Entonces, debe ser un rango de 0 a 1 o a 0,9. Pero porque no debe ser mayor al 1 que está ahí, porque el valor del coeficiente de correlación debe ser positivo. Eso sería la relación. Ya, máximo puede ser en este caso a 1, exactamente, ¿de acuerdo? Máximo 0. ¿Y por qué será? A ver, vamos a ver. Cuando el valor en este caso aquí es 1, ¿qué pasa con este R? ¿Qué pasa con este R? ¿Cómo califico? ¿Cómo calificaría la relación entre esta variable y esta variable? Si es que este valor aquí, este es 1. ¿Cómo calificaría? ¿Ah? ¿Cómo calificaría yo a esa correlación entre estas dos variables, entre la variable independiente y la variable, perdón, entre la variable dependiente y la variable independiente? ¿Cómo calificaría? Y también la otra pregunta sería, si es que todo este valor de aquí es 0, ¿cómo calificaría la relación entre las dos variables? A ver, el primer caso, ¿cómo calificaría? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice, muchachos? A ver, ¿qué tengo yo aquí? A Grace. Grace está aquí. A ver, Grace. ¿Cuál de las dos me contesta? ¿La primera o la segunda? Repito la pregunta, la primera. Cuando me dice, bueno, ¿quién me habló ahorita? ¿Quién me dijo quién me respondió a esa pregunta? ¿Quién era? ¿Me puede decir el nombre? ¿Quién habló? Kevin, profe. Kevin, era Kevin. Sí, profe. Ya, Kevin, ya. Kevin me dijo, ya. De pronto, ya cuando vio este valor, ya se puso pilas, ya. Ya se acordó. ¿No es cierto? Ya. Cuando me dijo este valor que varía entre 0 y 1. Muy bien. Está correcto. Ahora sí vamos a ver. Si es que aquí en esta expresión todo esto vale 1, ¿cómo calificaría la correlación entre y x? La primera pregunta. La segunda sería, si es que todo este sector, esta sección vale 0, ¿cómo calificaría la correlación entre y x? Ahí está la pregunta. Clarita está. Dígame. ¿Ah? A ver, dime.
Voy a preguntar. Ángela, la primera pregunta, contésteme, por favor. ¿Qué fue, Ángela? Hola, buenos días, profe. Sí, dígame, mija. En la que es igual a Todo 0 esto vale sería 1. Todo esto vale 1. ¿Cómo calificaría la correlación entre Y y X? ¿De buena o mala? Ya, así es, así. Ya, le doy contestando también. Casi contestando. sea buena porque hay una asociación Buena, de mira. ramas. Usted me dice buena. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Hay que comprobar. Usted me dice buena. Entonces dice que RS va a ser igual a qué. Esto me vale 1. Menos. Si yo digo que todo esto me sale, calculando todo lo que dice acá, me sale 1. ¿Cuánto sale RS? Y sería ¿Cuánto, cuánto sale RS? 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Ya, 0. Entonces, si usted tiene este 0, RS 0, ¿cómo califica la relación o la correlación entre Y y X? Pues ahí no hay. O sea, No hay, una exactamente. asociación. Es como que, bueno, sí. Es como que, vamos a ver. A ver, usted, damita, o al revés, aquí no hay machismo ni cosa por el estilo, ¿cierto? Y es positivo o negativo, ¿ya? Bueno, entonces, si es que, a ver, usted está peleado con su enamorado, no le quiere ni ver a su enamorado. Y él tampoco, de pronto, también los dos. Entonces, cuando esa RS entre ustedes, ¿cómo está? ¿Está a 1 o No, está a 0? está 0. 0, pues 0. O sea, no hay ninguna relación entre ustedes, o sea, no hay nada, no hay nada. O sea, si usted le dice está de día, el otro dice está de noche. ¿Sí me entiende? Sí, no hay ninguna relación. Entonces, eso es lo mismo en la estadística. Entonces, cuando eso es que ¿qué dice? No existe, la respuesta sería, no existe correlación entre las dos variables. ¿Sí? O no tiene nada que ver la variable X sobre la variable Y. Así de sencillo, también se puede decir. ¿Qué dice? Ausencia de relación. También se dice ausencia de relación. Exactamente. ¿Sí? Bien. Vamos a la segunda pregunta. A ver, usted mismo, a ver, ¿quién quiere contestar la segunda pregunta? Ya con esta relación. ¿Qué pasaría si todo esto vale 0? La relación o que la correlación entre Y y X. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería? Reemplacen, pues reemplacen. Ay, Dios mío, mis estudiantes. Vamos a ver, si yo digo acá, RS, igual, ¿no es cierto? Bueno, se va hasta un poco, estoy nervioso que no me contestan cosas pequeñas. 1. Si esto vale 0, 1 menos 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, RS, cuando RS vale 1, ¿qué pasa? ¿Qué habrá? ¿Cuál será la relación entre Y y X? ¿Quién me contesta? Rapidito. No, no contestan. Hay una relación. Hay una relación, ok, pues o sea, una relación 100%. Quiere decir que lo que le pasa a Y le pasa a X. ¿Sí me entiende? Eso quiere decir. En este caso, sí, poco término así. Lo que le pasa a Y, digamos, perdón, lo que le pasa a X le pasa a Y. ¿Por qué? Porque Y es dependiente de X. Entonces existe una excelente correlación. ¿Qué quiere decir en este caso? Usted con su novio están, pero todo en todo compagina, 100% así. Eso quiere decir. Lo mismo acá en la matemática, aquí me escribió, ¿qué dijo? No son mutuamente independientes. Entonces aquí implica que existe ¿qué? Existe una excelente correlación entre las dos variables. Exactamente, ¿no es cierto? Pero yo puedo decir muy bien si es que esta, como dijo el Kevin, varía entre 0 y 1. Correcto que varía entre 0 y 1. ¿Sí? Varía entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, pero puede haber correlaciones que vayan entre ¿qué? Me salga, yo qué sé, 0.5. ¿Sí? Me salga 0.4. Esas correlaciones, ¿qué tal? ¿Serían buenas o serían malas? Puede salir hasta ahí. Tal vez me sale un 0.8. Me sale un 0.9.
¿Cuál de esas correlaciones son las mejores? Las mejores. ¿Estas de acá arriba? ¿Estas o estas? ¿Ah? Los de abajo. Las de abajo, ¿no es cierto? Entonces, estas también hay correlación, vea, 0,5, 0,4. Pero esta correlación sería que yo puedo decir si existe correlación y continúo trabajando y aprobando, digamos, y avanzando en mi tema para yo decir que el comportamiento de la una es buena con respecto a la otra. ¿Sería bueno o no? Es decir, calificar, decir si está bien. No creo, porque son como que, como decir, el 50%. Correctamente. No, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, ustedes han visto estadística, hay unas tablas que te dicen lo siguiente. Una correlación 1, excelente, así te dice ahí las tablas de estadística, excelente, te dice. 0,9 te dice muy buena, así alguna cosa te dice. Hay una clasificación de 3 autores que yo tengo, 3 autores que te clasifican esto, ¿no? Sí, dice muy buena, lo que sea, y esta pues 0,8 así te dan, ¿no? Y así pues, ¿no? Y así te dan, y 0,7 y así. Y te van clasificando hacia abajo, ¿no? Hasta tener, entonces dice menor a 0,4, alguna cosa de esas, ya te dan un valor. Entonces ahí te van a clasificar. Entonces tú coges cualquier autor, por ejemplo, dice Sperman, ya, Sperman, ¿no es cierto? Sperman, dice muy bien, ¿cuánto? Esto ya, muy bien, excelente, uno. Por supuesto, esto, quiero que sea que todo sea uno. Mi investigación está ok, esa ecuación es parte ya de la investigación, me representa el comportamiento del fenómeno, todas las cosas puedo decir. Y ahora sí, pero por lo general, a ver, vamos a ver también. Cuando yo trabajo con poca información, me va a salir este tipo de correlación, 1, por si acaso, por si acaso. Pero cuando trabajo con mucha información, este coeficiente de correlación ya no me va a salir igual a 1, ¿sí? Entonces no nos confiemos. Por ejemplo, trabajan con 8 datos. 8 datos, todos prácticamente están por ahí mismo. Te sale pago 1. Qué bien, entonces dice, ve, me salió súper bien y acepto y se fue. Muy buena investigación. Pero no, señores, cuando tengo bastante información, ahí es en donde yo tengo que probar si mi correlación está buena aplicando esto. Una de las tantas que ya vamos a ir otra viendo otra, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Entonces, para eso nos dice, a ver, vamos a ver. Y yo hablo un poco de la hidrología. ¿Por qué hablo? Bueno, conozco bastante el tema. Entonces, puedo decir que, especialmente lo que es datos meteorológicos, para hacer ajustes, por ejemplo. Hacer ajustes o también hacer rellenos de información. Yo lo que digo es muy bien, de 0,7 hacia 1, hasta 1 sería en este caso aceptable. En este rango, de 0,7. Si ya me da 0,6, ya no es aceptable para mí. Pues más o menos se digo. Os digo muy bien, desde 0,7 hasta 1, pues aceptable. Pero si llega al 1, si llega a 0,99, para mí todavía es muy bueno, de acuerdo a los términos que nos dicen. Entonces, aquí tenemos que ver incluso en nuestra investigación, es decir, dice el rango en este caso de aceptación o de ser una buena correlación existente entre los dos variables está entre 0, 7 y 1. Y como tengo mi rango mi coeficiente me sale 0,8, entonces estoy bien, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, a veces también veo ahí con correlación de 0,4 y continúan haciendo investigación. Entonces, 0,4, no hay nada prácticamente de correlación, pues no hay nada con 0,4, ¿no? Entonces, tenemos que decir muy bien, no hay, al final no hay para mí, ¿no? ¿Sí? Y así. Entonces, más o menos a esto me refiero un poco. Acuérdense que esto ya es para interpretación de sus resultados en sus investigaciones. Como estadística, deberes de hacer problemas, a cosa, chévere. Pero ya cuando interpretamos resultados de una investigación, tenemos que ser bastante concisos y claros en qué rangos trabajamos y en qué rangos aceptamos, ¿cierto? Y es más, tenemos que tratar de buscarnos esta literatura en las estadísticas para decir, de acuerdo a tal, entonces mi correlación es muy buena porque está dentro del rango este, ¿sí? Porque por lo general, ¿por qué estos señores escriben? No es porque quieren escribir, sino porque simplemente ellos hicieron cantidad de investigaciones y saben que estas ecuaciones que trabajan bajo estas correlaciones de 0 a 7 a 0,9 representan
más o menos del comportamiento de ese sistema. Así de sencillo. ¿Sí? Ustedes lo saben más que yo, esas cosas son duros en la investigación, ¿no es cierto? Bien, aquí está algún ejemplo que yo he puesto acá. Bueno, más bien esto ya no he visto, no está de hidrología ni nada, porque si les pongo hidrología, decir, solo habla de hidrología. Creo que el único que conoce hidrología, ven decir, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí a los técnicos de contratos de informática que fueron sometidos a un examen de conocimientos. Y aquí está exactamente puntuación del examen y clasificación por rendimiento. ¿Sí ven? Dice, luego de un año de servicio se calificó el rendimiento del trabajo A, dice en trabajo. A continuación se muestran los resultados. Entonces son resultados. Exactamente. Cuando se refiere a lo que es el examen y lo que es el rendimiento. La clasificación por rendimiento. En este caso, pues se da. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Ya. Entonces aquí dice, en este caso, miren, dice, se utiliza la correlación por rangos de esperma. Determinar si hay relación entre la clasificación del examen y el rendimiento del trabajo. Entonces aquí hablamos entre las dos variables, ¿sí o no? A variables de X, variables Y. Entonces dice, vamos a ver, clasificación del examen Y. Y rendimiento, perdón, X y rendimiento Y. Entonces Y depende en este caso de X. ¿Sí? En este caso. Y depende de X. Son dos variables que nosotros hemos puesto aquí. Y aquí está la puntuación que hemos visto en la tabla anterior. Aquí está. ¿Cierto? De acá. Y acá están los valores dados. Y acá están las puntuaciones y todo lo demás. Igualito acá. Ya. Entonces, clasificación en este caso por rendimiento, lo que sea. ¿Ya? Entonces, aquí dice X menos Y es igual a D1. Es decir, trabajamos en este caso lo que dice aquí. D1. La diferencia de los rangos de atribuidos a dos características diferentes en ese mismo. Estamos aplicando aquí la diferencia. Aquí está aplicando. X menos Y de 1. Como dice al cuadrado aquí, al cuadrado, entonces de 1 al cuadrado. Aquí está. ¿Sí? Entonces de todo esto al cuadrado me sale este valor. Y tengo esta tablita ya, los valores que me dice para lo que es aplicar exactamente esta ecuación de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí dice, 2, se calcula el coeficiente de correlación por rangos de Spearman LC2. 1 menos 6, y aquí estamos. ¿Sí? Entonces, el cuadrado, cuando salió 8, debe haber salido aquí, entonces sale 8 aquí, haciendo lo que debemos hacer. N7, 7 gramos de 1, 0,85. Miren acá, entonces salió 0,85, 7. No salió 1, ¿no es cierto? Verán, yo había dejado un poquito hablar en el caso que tú dijiste que era de 0 a 1, pero la verdad es que nosotros si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y eso hablo en estadística. Si yo tengo esta tabla, ¿no es cierto? Así, de esta manera. Cuando nosotros hablamos de 0 a 1, ¿dónde estamos hablando? Estamos hablando solamente en este cuadrante. Aquí estamos hablando. Pero no estamos hablando en este cuadrante de acá. ¿Sí? En donde, si yo tengo, por ejemplo, ustedes saben, cuando yo tengo una línea así, tengo una pendiente positiva. Por lo tanto, M va a ser siempre positiva. M va a ser positiva, ¿no? Hablando un poco de geometría analítica. Pero si la línea me sale así, M va a ser ¿qué? M va a ser negativa. Y implica de que aquí tengo lo que son X y lo que es Y. Perdón, X aquí, X no. Aquí Y X por si acaso, ¿no? Y aquí menos X y acá tenemos menos Y. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, viene aquí, sucede de que lo que quiere decir simplemente que los puntos sobre la recta deben estar alineados totalmente. ¿Para qué? Aquí, para que R va a ser igual a 1. Para que R igual a 1. Lo mismo acá. Los puntos en la recta acá, pongamos que sea negativo acá, con la pendiente negativa, los puntos alineados en la recta. ¿Qué va a ser acá? R va a ser igual a, en este caso, a menos 1. Así de sencillo, ¿no? A menos 1. ¿Por qué? Estamos hablando de la parte negativa, menos X menos 1. Entonces, a pesar de este caso, nosotros pusimos de 0 a 1, ¿qué pasa? Los de R, el coeficiente de correlación, bajo este concepto va a estar entre ¿qué? Entre menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, aquí puede ser que algunos puntos no estén fuera por acá, de la misma recta. Hasta por acá, así. Entonces, lo mismo acá, puede ser así, así. Entonces, acá,
tiene un coeficiente, yo que sé, R va a ser un coeficiente de menos, yo que sé, menos 0.8, ¿sí? Y acá va a ser un coeficiente de R igual a 0.8, ¿sí? Entonces, miren ustedes, también hay coeficientes de correlación negativos, pero que son ¿qué? Que son válidos para representar esta recta simplemente como son negativos, nada más, ¿de acuerdo? Simplemente. Entonces, por eso vamos a decir lo siguiente, que el coeficiente de correlación de esperma o de cualquier otro coeficiente va a estar siempre entre menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, puede ser el caso de que yo tenga estas cosas así. ¿Qué puedo hacer ahí? Aquí, entonces aquí es un R igual a 0, porque no puedo trazar ninguna recta aquí, nada. Entonces R va a ser igual a ¿qué? A 0. Acá igual, puede ser acá. R va a ser igual en este caso, acá a 0, ¿no es cierto? 0 igual porque no tiene nada. No tiene nada acá, R igual a 0. Sigue siendo 0. ¿Sí? Pero si es que hubiera un ajuste perfecto como de acá, menos 1 y 1. Bien. Entonces, con esa explicación simplemente vamos a entender de que el coeficiente de correlación oscila entre menos 1 y 1, de acuerdo a lo que acabo de explicar. Esto también se entrega en estadísticas de datos. ¿Sí? Bien. Entonces dice, los resultados muestran una fuerte relación, vea, 0.85, ¿no es cierto? 0.86 diría yo. Una fuerte relación positiva entre las puntos. Pues exactamente, lo que tú hablabas, por ejemplo, positiva y negativa, por ejemplo, positiva porque es mayor que 0. Tú hablabas acá. Y negativo sería, en este caso, entre 0 y menos 1. O mejor dicho, menos 1 a 0. ¿Sí? Entre rango amigo. ¿De acuerdo? Entonces habría este acá. Muestra entre las puntuaciones de examen de cada técnico y su rendimiento. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Very good o very well. Cintia, preguntas. ¿Ah? Cintia, le escucho. Ya está almorzando usted, ya está en el almuerzo, ya según lo escucho. Se ríe. Yo pobre estoy con hambre, estoy dándoles clases. Todo bien, dice, ya, bacán. Listo, entonces nos quedamos ahí, ¿no? La próxima clase vamos a ver, terminamos esto y de ahí sí ya nos dedicamos a nuestros proyectos, ¿verán? Irán preparando sus proyectos, ya les voy a indicar, la próxima clase indicamos quiénes comienzan a exponer sus proyectos, ¿de acuerdo? Bien, si no hay más preguntas, nos miramos la próxima clase. Chao, muchachos. Profe. Chao. Gracias, profe.